Este es el antivideo de YouTube. Voy a responder en 5 minutos a 50 preguntas sobre inmigración en Brasil. Nada de introducciones largas y nada de explicaciones. En 5 minutos te voy a responder 50 preguntas. Preguntas que otras personas hacen videos de 5 minutos para responderte cada una, te las voy a responder todas juntas. Lo único que te pido, suscríbete al canal. Así que empecemos. ¿Puedo entrar a Brasil solo con pasaje de ida? Muchas veces sí, especialmente para miembros del Mercosur. Aún así, es a criterio de migración pedir o no otra documentación complementar como fecha de salida o medios de subsistencia. ¿Necesito visa para entrar a Brasil? Muchos países no. Fundamentalmente, países de lengua portuguesa y Mercosur no precisan visa para entrar a Brasil. Argentina y Brasil tienen acuerdos bilaterales que son aún mejores que el acuerdo Mercosur. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme como turista? 90 días prorrogables por más 90. ¿Cómo se hace la prórroga por 90 días más? Se hace en la Policía Federal, se paga una tasa de 110 reales y se agenda por internet. ¿Puedo entrar a Brasil con antecedentes penales? A veces sí, a veces no. Depende del criterio del agente de migración que te atienda. Para algunos delitos, no. Ahora unas preguntas que mucha gente se confunde. ¿Qué es el RNM? El RNM es el Registro Nacional Migratorio. Todo inmigrante debe poseerlo, es como la cédula de identidad del inmigrante. ¿Puedo vivir en Brasil solo con el CPF? No. El CPF es un documento fiscal y no sustituye la identidad, RNM. ¿Puedo trabajar solo con CPF? No. Para trabajar precisas cartera de trabajo. Para tener cartera de trabajo precisas RNM. ¿Un extranjero no residente puede tener CPF? Sí. El CPF puede emitirse incluso para no residentes en Brasil. ¿Puedo abrir cuenta bancaria con CPF? En algunos bancos se puede, pero precisas tener comprobante de domicilio y un documento de identidad. ¿Puedo trabajar como turista? No, el estatus de turista no permite trabajo. ¿Y si soy del Mercosur? Tampoco. Ser del Mercosur no te permite trabajar en Brasil sin cartera de trabajo. Para tener cartera de trabajo, precisas RNM. ¿Puedo trabajar online en Brasil para otro país? Sí, muchas personas lo hacen. Eso no significa que no precises tener tu condición migratoria en regla. ¿Un extranjero puede abrir empresa en Brasil? Sí, se puede, pero muchas veces precisa residencia o un representante legal en Brasil e incluso para algunos tipos de empresas y tamaño de empresa, un socio brasilero. ¿Necesito hablar portugués para trabajar en Brasil? No es obligatorio por ley, pero ayuda mucho. ¿Puedo trabajar informalmente? El trabajo informal no es reglamentario y puede traer problemas migratorios. ¿Y los voluntariados? Los voluntariados tampoco son una figura de relación laboral reconocida legalmente. Puede traer problemas grandes, tanto para el que los da como para el que los recibe. Hay muchas personas que lo hacen. Entonces, no puedo hacer nada para mantenerme un tiempo. En muchos trabajos autónomos, si se trabaja menos de 3 días por semana, no se configura lo que se llama relación laboral. Ahora, varios errores que muchos cometen cuando llegan a Brasil, yo incluido. ¿Puedo conducir vehículo con licencia extranjera? Sí, mientras estés como turista. ¿Qué hago cuando deje de ser turista? Debes ir a la agencia de Detran y hacer la cartera nacional de habilitación. Te reconocen tu habilitación extranjera siempre que presentes una traducción. ¿Puedo comprar auto siendo extranjero? Sí puedes. No está restringida solo para brasileros. ¿Puedo registrar el auto siendo extranjero? Sí. Con CPF y una dirección en Brasil puedes. ¿Puedo llevar mi auto para Brasil? No, casi nunca. La única forma de hacer una importación directa es auto 0 kilómetro o auto con más de 30 años. Si no, no se puede. ¿Un extranjero puede comprar una vivienda en Brasil? Sí, con muy pocas restricciones de localización en algunos lugares cerca de la frontera. ¿Puedo alquilar una casa sin tener RNM? Sí, es muy normal y mucho más normal aún en zonas de turismo. Algunos propietarios pueden exigir alguna garantía complementaria, pero se puede. En el caso de garantía suplementaria, ¿preciso un fiador? No necesariamente. También se puede contratar un seguro alquiler. ¿Cómo registro mi dirección siendo extranjero? Cualquier recibo de agua o luz sirve como comprobante de dirección. En casi todos lados te piden únicamente eso. En algunos lugares pueden pedirte además
una declaración del dueño del recibo que presentes. ¿Puedo llevar mis hijos a Brasil? Sí, si la situación migratoria tanto de ellos como de sus responsables está toda regularizada. ¿Un niño extranjero puede estudiar en Brasil? Puede y debe. Todo niño en edad escolar debe concurrir a la escuela. ¿Cómo comprobar la escolaridad del niño en Brasil? Vía traducción juramentada. Debes traer todo el histórico escolar del niño, no solo el último año, con todas las materias que cursó y en cada año que las cursó, y traducirlo con un traductor juramentado aquí en Brasil. Para profesionales, mi diploma sirve en Brasil. Debes validar tus estudios superiores aquí en Brasil, tanto para ejercer como para estudiar estudios complementarios. ¿Un brasilero puede casarse en Brasil? Sí, incluso es una de las condiciones que permiten acceder a la ciudadanía brasilera cuando te casas con un ciudadano brasilero. ¿Puedo estudiar siendo turista? ¿Cursos cortos? Sí. Para estudios superiores precisas tener el RNM. ¿Un extranjero puede acceder a una universidad pública? Sí, con las mismas dificultades que un ciudadano brasilero. Precisas el RNM. ¿Puedo hacer intercambio en Brasil? Sí, incluso hay programas específicos para eso. ¿Puedo aprender portugués en una escuela pública en Brasil? Puedes. Lo difícil es encontrar una que tenga ese tipo de programas de inclusión, pero hay. Lo siguiente ya son dudas bastante más serias. ¿Puedo quedarme en Brasil después que venza mi visa? No. Después de que venza estás en situación irregular de migración. Existen acuerdos bilaterales tanto con Uruguay como con Argentina que prevén esa situación y son más fáciles de solucionar. Pero la respuesta corta es no. ¿Qué pasa si lo hago? Vas a tener multa, dificultades para regularizarlo y dificultades para volver a entrar. ¿Puedo regularizar mi situación después? Como ya dije anteriormente, en algunos casos sí, pero no es recomendable. ¿Puedo salir y volver a entrar si estoy irregular? Si estás irregular y no regularizaste, podés salir. Cuando vuelvas a entrar, vas a pagar multa. ¿Puedo ser deportado de Brasil? Dependiendo del país que seas y dependiendo de tu situación migratoria, existe la posibilidad. También en casos de algunos delitos o faltas que puedas cometer. ¿Un extranjero paga impuestos en Brasil? Sí. Te lo garanto. ¿Puedo enviar dinero para fuera de Brasil? Sí, utilizando bancos o servicios financieros autorizados. ¿Puedo trabajar como autónomo? Sí. ¿Puedo abrir MEI en Brasil, microempresa individual? Sí, con solo un valor próximo a 100 reales por mes, puedes regularizar tu microempresa individual en Brasil. Y eso ya te deja en condición regular para muchas actividades. ¿Puedo recibir salario sin cuenta bancaria? Legalmente sí, pero cada día está más difícil. ¿Puedo vivir en Brasil sin documentación? Algunas personas lo hacen, pero no es recomendable, no es legal y no tenés ningún tipo de amparo ante problemas de salud, de accidente o de nada. ¿Vale la pena emigrar a Brasil? Sí o no. Depende de la persona, de la situación personal y de sus objetivos. Espero tus preguntas en los comentarios. Suscríbete al canal. Estas fueron 50 preguntas sobre migración.